Hola a todos. En este video hablaremos sobre el movimiento artístico del dadaísmo, que fue un movimiento de los más radicales y provocadores del arte moderno. Más que un estilo, fue una actitud de ruptura total frente a la cultura occidental que, según sus impulsores, había llevado al desastre de la Guerra Mundial. El dadaísmo surge en 1916 en la ciudad de Zúrich en plena Primera Guerra Mundial. Su núcleo inicial fue el Cabaret Voltaire, un espacio donde artistas, escritores y refugiados se reunían para experimentar con nuevas formas de expresión. Entre sus principales impulsores destacan Tristan Tzara, Hugo Boll y Hans Arp. El término Dada fue elegido de forma arbitraria, según la leyenda, al azar en un diccionario, lo cual refleja perfectamente su espíritu, rechazo del sentido lógico y de toda norma establecida. La devastación de la Primera Guerra Mundial generó una profunda crisis de valores en el mundo occidental. Se cuestionó la fe en la razón, el progreso y la ciencia, que habían sido pilares de la modernidad. Se percibía que la cultura burguesa y racionalista había fracasado. Ante esto, los dadaístas respondieron con una postura nihilista, crítica e irónica. Si el mundo carece de sentido, el arte también debe romper con el sentido. El dadaísmo es, en esencia, una protesta cultural contra la lógica que llevó a la guerra. Sus principales características son, primero, el antiarte. El dadaísmo rechaza la idea tradicional de arte como algo bello, elevado o permanente. Propone un arte absurdo, efímero y provocador. Una segunda característica es la negación de la lógica y la razón, el uso del sinsentido, un lenguaje fragmentado e incoherente, y obras que desafían la interpretación. Una tercera característica es el espíritu provocador y crítico. El dadaísmo busca escandalizar y cuestionar la moral burguesa, las instituciones artísticas y la noción de genio artístico. Una cuarta característica es el uso del azar. También la incorporación de objetos cotidianos. Uno de sus aportes más influyentes del dadaísmo será transformar objetos comunes en arte. El dadaísmo también utiliza el humor, la ironía y el absurdo. Tuvo manifestaciones multidisciplinarias en las artes visuales, como el collage y el fotomontaje, en los ready-mades y obras antiestéticas. También en la literatura, con la poesía fonética, sonidos sin significación, textos absurdos o automáticos. En el performance y el espectáculo, en el diseño gráfico y en las publicaciones. Bien, vayamos ahora a analizar a artistas y obras concretas dadaístas. Y tenemos que comenzar con Marcel Duchamp, nacido en 1887 y muerto en 1968. Fue uno de los artistas más influyentes del siglo XX y una figura clave para entender el paso del arte moderno al arte contemporáneo. Nació en Francia, pero desarrolló gran parte de su carrera en Estados Unidos. Lo que lo hace decisivo no es solo lo que produjo, sino cómo redefinió la idea misma de arte. Antes de Duchamp, el arte se entendía principalmente como habilidad técnica, belleza visual y expresión personal. Duchamp rompe con todo esto y plantea algo radical. El arte no depende de la destreza manual, sino de una decisión intelectual. Su mayor aporte será el ready-made, objetos cotidianos elegidos por el artista, presentados como obras de arte sin apenas intervenirlas. Con esto, Duchamp cuestiona lo que es una obra de arte, quién decide su valor y si importa más la idea que la ejecución. La obra que tenemos en pantalla, Rueda de bicicleta, consiste en una rueda de bicicleta montada sobre un taburete de madera. No hay transformación elaborada, es una combinación simple de objetos comunes. Es considerada la primera obra ready-made de Duchamp. Aunque no fue concebida inicialmente para exhibirse como arte, después adquirirá ese estatus. En rueda de bicicleta, cada objeto pierde su utilidad. La rueda ya no sirve para desplazarse, el taburete ya no sirve para sentarse. Se convierten en algo inútil pero significativo, características atribuibles al arte. El ready-made es una provocación intelectual que desafía directamente la tradición. No es bella en sentido clásico, no está hecha en el sentido artístico, no representa nada. La obra no está en el objeto, sino en el gesto del artista de elegirlo y presentarlo.
Duchamp desplaza el centro del arte, de la mano del artista a la mente del artista, de la forma al concepto. Rueda de bicicleta es un objeto entre arte y no arte. No encaja en ninguna categoría, no es escultura tradicional, no es objeto funcional. Es una zona intermedia que redefine el arte, pues abrirá el camino para el arte contemporáneo de la segunda mitad del siglo XX, como el arte minimal, el arte conceptual, las instalaciones, etcétera, etcétera. La obra urinario, también conocida como fuente, es probablemente el gesto más radical en la historia del arte moderno. Consiste literalmente en un urinario de porcelana colocado horizontalmente y firmado con el seudónimo R. Mott. En 1917, Duchamp envía esta pieza al jurado de la Society of Independent Artists en Nueva York para ser exhibida en la exposición de ese año. El mismo Duchamp formaba parte del jurado, y Fuente no fue rechazada, ya que las normas de la sociedad establecían que se aceptarían todas las obras de los artistas que pagaran la cuota. Sin embargo, la obra nunca se colocó en el área de exposición, sino en un lugar apartado donde pudiera pasar desapercibida. Tras su retirada, Fuente fue fotografiada en el estudio de Alfred Stieglitz y la foto se publicó en la revista dadaísta The Blind Man. El original se ha perdido. En las décadas de 1950 y 1960 se encargaron 16 réplicas a Duchamp, realizadas según su aprobación. En el urinario, Duchamp lleva su idea al extremo. No crea el objeto, no lo modifica significativamente, solo lo elige, lo firma y lo recontextualiza. El acto artístico es la decisión de presentar un objeto como obra artística. El urinario deja de ser un objeto utilitario, ya no sirve para su uso original, se convierte en un objeto de contemplación. Se rompe también la relación entre objeto y función. El urinario está colocado de manera no habitual, se vuelve casi abstracto, pierde su reconocimiento inmediato, se acerca a una forma escultórica, y al colocarlo en un espacio artístico, el objeto adquiere un nuevo significado. También la firma R-Mod introduce varias ideas, cuestiona la autoría, parodia el prestigio del artista, sugiere, anonimato o identidad ficticia. Lo que esta pieza evidencia es que el arte no depende solo del objeto, depende de instituciones, contextos y validaciones, es decir, también de un contexto alrededor del arte. Es una obra irónica que critica al sistema. El urinario es deliberadamente vulgar, cotidiano y antiestético, y busca incomodar y cuestionar. Esta otra obra de Duchamp, LHOOQ, fue realizada en 1919. Consiste en una reproducción barata de la célebre Gioconda de Leonardo da Vinci, a la que Duchamp añade un bigote y una perilla dibujados, junto con el título escrito debajo. No se trata de una pintura original, sino de una intervención mínima sobre un objeto preexistente, lo que sitúa esta obra dentro del concepto de ready-made asistido. El título es esencial para comprender la obra. Al pronunciarse en francés con rapidez suena como "elle a chaud au cul", que puede traducirse como "ella tiene el culo caliente". Este juego fonético introduce un doble sentido irreverente y sexual que contrasta radicalmente con la imagen sacralizada de la Mona Lisa, símbolo por excelencia del arte clásico, la genialidad renacentista y el buen gusto burgués. Para Duchamp y los dadaístas, la cultura que había producido obras sublimes como la Mona Lisa también había producido la guerra. Por ello, el arte debía desacralizarse. La Mona Lisa representaba ya a comienzos del siglo XX el culto al genio artístico y la veneración casi religiosa de las obras maestras. Duchamp no destruye la imagen, pero la ridiculiza, poniendo en evidencia que su prestigio no es natural, sino construido culturalmente. El bigote y la perilla son un gesto deliberadamente infantil y provocador que introduce humor, burla e irreverencia. Duchamp utiliza el humor no como decoración, sino como estrategia intelectual, desmontando la solemnidad del arte tradicional. Demuestra que una imagen venerada puede perder instantáneamente su aura con un gesto mínimo. Esta otra obra, El Gran Vidrio, cuyo título completo es La novia desnudada por sus solteros incluso, no es una pintura ni una escultura tradicional, sino un objeto conceptual híbrido, concebido como una máquina simbólica, transparente y no narrativa, hecha de vidrio, cables, pintura y polvo. La obra está compuesta por dos grandes placas de vidrio organizadas verticalmente y separadas en dos zonas.
La parte superior, con la novia, que ocupa el espacio superior y representa una figura abstracta, mecánica y deshumanizada. No es un cuerpo real, sino un dispositivo simbólico de deseo. La novia no interactúa directamente con los solteros que están en la parte de abajo, sino que está aislada y elevada, reforzando la idea de distancia e inaccesibilidad. Por otra parte, la zona inferior, donde están los solteros, que son 9 figuras mecánicas llamadas moldes málicos, representan a los solteros como máquinas impotentes, repetitivas y automáticas. Incluye mecanismos absurdos como el molino de chocolate, el tamiz, el cementerio de uniformes y libres. Los solteros desean pero nunca alcanzan. El uso del vidrio en esta obra es fundamental, pues elimina el fondo pictórico tradicional, integra el espacio real en la obra y niega la ilusión y la profundidad clásica. El espectador ve a través de la obra, recordando constantemente que está ante un objeto artificial y conceptual. En 1926 el vidrio se rompió accidentalmente durante un traslado. Duchamp decidió conservar las grietas incorporándolas como parte definitiva de la obra. Esto refuerza ideas clave dadaístas como que el azar puede ser un elemento creativo, la negación del control absoluto del artista y el cuestionamiento de la noción de obra perfecta. Uno de los temas centrales del Gran Vidrio es el deseo sexual, tratado de forma mecánica, fría e irónica. La sexualidad aparece como un sistema sin consumación, una energía que circula pero nunca se resuelve. No hay erotismo visual, sino diagramas del deseo. El lenguaje técnico sustituye la emoción. La obra no puede entenderse solo visualmente. Duchamp la acompaña de textos y esquemas reunidos en la llamada caja verde. Estas notas no explican del todo, amplían la confusión e introducen juegos científicos, lingüísticos y poéticos. Esta obra existe tanto en el objeto como en el pensamiento que la rodea. Duchamp declaró la obra incompleta por decisión. El gran vidrio vendría a ser un sistema abierto, no una imagen definitiva. Pasemos ahora al artista Francis Picabia, un artista radical y provocador, pintor, poeta y agitador cultural. Atravesó múltiples movimientos sin permanecer fiel a ninguno, convirtiendo el cambio constante en su postura artística. Pasó por el dadaísmo, especialmente con su vertiente anticultural e irónica. Mantuvo una relación estrecha con Duchamp, compartiendo el rechazo al arte tradicional, al culto al estilo y al concepto romántico de autor. Picabia utilizó el humor, la sátira y la contradicción como armas contra la solemnidad del arte. Concebía a este como un campo de ataque, como una forma de desmontar valores morales, estéticos y sociales. Su obra en pantalla, Alarde Amoroso, pertenece a un grupo de obras en las que Picabia desarrolla sus célebres retratos, mecánicos, en los que sustituye el cuerpo humano por diagramas, engranajes y máquinas. Representa relaciones humanas, especialmente amorosas y sexuales, como mecanismos impersonales. Alarde Amoroso es una imagen técnica, esquemática y deshumanizada, construida mediante líneas precisas, formas geométricas, elementos que recuerdan diagramas de ingeniería o esquemas industriales, e inscripciones textuales que guían o confunden la interpretación. No hay figuras humanas visibles, la escena amorosa está traducida a un lenguaje mecánico. La eliminación del cuerpo humano es intencional. Niega la tradición figurativa, refuerza la visión del ser humano como máquina y elimina cualquier erotismo visual explícito. El amor no se muestra en esta imagen, se parodia. La obra presenta una estética fría, clara y funcional, similar a un plano técnico. El texto cumple un papel funcional, introduce también ironía y ambigüedad, y convierte la imagen en un juego intelectual, no en una escena narrativa. La obra satiriza la noción tradicional del amor. El alarde sugiere ostentación, espectáculo o simulación, y el amor aparece como un proceso automático, mecánico, vacío de profundidad emocional. Picabia parece sugerir que el amor moderno funciona como un sistema que se repite sin autenticidad y que carece de misterio o trascendencia. Otro artista, Hans o Jan Arp, fue un artista, poeta y escultor franco-alemán, figura importante del dadaísmo y más tarde del surrealismo. Su obra atravesó la pintura, el collage, la escultura y la poesía.
siempre con una profunda reflexión sobre el azar como principio creativo, las formas orgánicas y la naturaleza, y la creación artística. Art veía el arte no como un producto de la voluntad racional, sino como algo que ocurre de forma semejante a los procesos de la naturaleza. En Collage con cuadrados ordenados según la ley del azar, tenemos un collage de pequeños cuadrados de papel de color recortados con precisión y dejados caer sobre una superficie, donde quedan fijados aproximadamente en la posición en la que el azar los coloque. Aunque visualmente la composición parece equilibrada y deliberada, el título afirma explícitamente que el orden responde a la ley del azar. Este choque entre lo que parece organizado y lo que se declara accidental es esencial para comprender la obra. Art introduce el azar no como un efecto decorativo, sino como principio estructural de la obra, sustituto de la composición racional tradicional y como renuncia consciente al control del artista. El gesto artístico ocurre en el momento de dejar caer los papeles. Pegar los cuadrados es solo un acto posterior casi sin importancia. De ahí que con esta obra, Art desafíe una noción central del arte occidental, el artista como creador soberano que decide cada forma y cada lugar. Aquí el artista no compone, no corrige, no jerarquiza. Su papel se aproxima más bien al de un mediador o testigo de un proceso. George Grosz fue un dibujante, pintor y caricaturista alemán, figura central del dadaísmo berlinés y del movimiento de la nueva objetividad. Es uno de los artistas que, con mayor dureza y claridad visual, denunció la hipocresía política, la violencia social y la deshumanización de la Alemania de entreguerras. Grosz fue un artista con un compromiso político explícito. Fue marxista y antibelicista. Su estilo es mordaz, ácido y caricaturesco, y lo usa para realizar una crítica feroz a la burguesía, al militarismo y al sistema político. Su obra en pantalla, Autómatas Republicanos, muestra a dos figuras humanas mecanizadas, rígidas y sin rasgos individualizados, avanzando en un espacio urbano esquemático. Ambas figuras carecen de rostro humano visible, tienen cuerpos convertidos en máquinas, maniquíes, y por símbolos políticos, colores, banderas y consignas. Uno de los personajes lleva escrita la palabra república, mientras el otro ostenta colores nacionales y signos de obediencia ideológica. Las figuras aparecen geometrizadas, articuladas como máquinas y sin expresión psicológica. Este tratamiento visual suprime cualquier noción de humanidad, conciencia o voluntad individual. El ciudadano moderno es presentado literalmente como un autómata, un mecanismo programado para obedecer. Gross combina el dibujo duro y anguloso, la deformación expresiva y colores planos y contrastados. El estilo no busca realismo, sino claridad satírica. Cada elemento está al servicio del mensaje político. El entorno carece de profundidad y calidez. Vemos una arquitectura rígida, un fondo esquemático y una sensación de encierro y alienación. La ciudad aparece como un mecanismo, como un escenario mecánico, acorde con las figuras que lo habitan. El título es irónico y devastador. Los autómatas republicanos representan al ciudadano de la nueva Alemania democrática, pero Gross sugiere que la república no forma individuos libres, sino que produce sujetos obedientes, acríticos y manipulables. Por lo tanto, el cambio político es solo superficial. Aunque Alemania se declarara república en aquel momento, los personajes de Gross conservan una disciplina mecánica, una rigidez corporal y una sumisión ideológica. La obra sugiere que el espíritu autoritario del imperio no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. La visión de Gross resulta profética frente al colapso posterior de la República de Weimar y el ascenso del nazismo. La artista Hannah Höch, de origen alemán, pionera del fotomontaje y una de las figuras más importantes del dadaísmo berlinés, tiene una obra que se caracteriza por una crítica política incisiva, una reflexión profunda sobre el género, el poder, la modernidad y la identidad, y por el uso radical de imágenes procedentes de los medios de masas. La obra que vemos, de título El cuchillo de cocina Dada saja el vientre cervecero de la última época cultural de Weimar, Alemania. Este larguísimo título es deliberadamente provocador. Anuncia que la obra es un ataque frontal, tanto político como cultural y de género. El fotomontaje es una composición extremadamente densa y fragmentaria, formada por rostros de políticos, militares y figuras políticas, cuerpos mecanizados y deformados.
Máquinas, engranajes, mapas y tipografías, figuras femeninas y masculinas mezcladas, fragmentadas e hibridadas. No hay jerarquía visual clara, la mirada se desplaza constantemente en una escena abigarrada. No hay un centro único, la composición es asimétrica y dinámica, el efecto es de saturación y choque visual. Este lenguaje refuerza la agresividad y el carácter antiburgués de la obra. Hannah Hawke utiliza el fotomontaje como herramienta crítica, se apropia de imágenes ya existentes, destruye su sentido original y realiza una reorganización irónica y subversiva. Los cuerpos aparecen cortados, mezclados con máquinas, desarticulados, lo que podría simbolizar la violencia implícita en el orden político y social. Hawke critica la política de la República de Weimar, caricaturiza a políticos, a militares y a figuras del poder masculino. El fotomontaje sugiere que la nueva república no ha roto realmente con el autoritarismo. Sigue dominada por las mismas élites y funciona solo como una máquina obsoleta. En El cuchillo de cocina Dada, Hannah Hawke no solo ataca una cultura política caduca, sino que demuestra que las imágenes son un terreno de lucha. La obra afirma que la modernidad no puede ser verdaderamente nueva si mantiene intactas las estructuras de poder y de exclusión. Otro artista dadaísta, John Heartfield, alemán, pionero del fotomontaje político, militante comunista y una de las figuras más influyentes también del dadaísmo berlinés, nació como Helmut Herzfeld, pero cambió su nombre durante la Primera Guerra Mundial como gesto de protesta contra el nacionalismo alemán. Para Heartfield, el arte no era un fin estético, sino un instrumento de lucha política. Rechazaba cualquier ambigüedad. Su objetivo era desenmascarar el poder. La obra Adolf el superhombre traga oro y expulsa basura es un fotomontaje que representa una figura que alude claramente a Adolf Hitler, mostrada de perfil con el torso abierto de forma artificial. En el interior del cuerpo se ve un esófago y un estómago, perdón, llenos de monedas de oro. Un rayo luminoso atravesando el cuerpo, que es el símbolo del discurso, y la boca abierta de la que sale un discurso vacío. El montaje está acompañado del texto: Adolf el superhombre traga oro y expulsa basura en la parte de abajo. La imagen es tan explícita como brutal. Hartfield emplea imágenes fotográficas reales. La manipulación no busca engañar, sino revelar lo que no se ve. La radiografía simbólica convierte el cuerpo de Hitler en un mecanismo de corrupción, no en un cuerpo heroico como presentaba la propaganda nazi a su líder. A diferencia de otros dadaístas más ambiguos, Hartfield utiliza un mensaje directo que combina imagen y texto de forma contundente. El objetivo es la comprensión inmediata por el público obrero. La obra ataca frontalmente la imagen de Hitler como líder carismático, como defensor del pueblo y figura casi mística. Hartfield lo presenta como un conducto. Entra dinero desde las élites y sale propaganda para las masas. No hay ideología sincera, solo intereses económicos. El mensaje central de la obra es claro. El fascismo no es enemigo del capital, sino su instrumento. La imagen denuncia que el nazismo se alimenta del dinero. El discurso nacionalista sirve para ocultar esa dependencia y que la violencia política protege intereses económicos concretos. Otro artista, Max Ernst, fue un artista alemán, posteriormente nacionalizado francés y estadounidense. Su trayectoria atraviesa el dadaísmo, el surrealismo y el desarrollo de nuevas técnicas experimentales que transformaron radicalmente el arte moderno. Ernst rechazó la lógica racional tradicional y mostró siempre un profundo interés por el inconsciente, el azar y el automatismo. De allí que usará varias técnicas artísticas experimentales durante su producción artística. En la obra que tenemos en pantalla, fruto de una larga experiencia, a diferencia de un collage plano, esta obra es un assemblage o relieve, una obra que se sitúa entre la pintura, la escultura y el objeto. Con esta técnica, Ernst rompe definitivamente con la ilusión pictórica, pues la obra ocupa espacio real. También presenta una estructura ensamblada compuesta por elementos de madera trabajados como soporte y como forma, alambres pintados que dibujan contornos, tensiones o trayectorias, y superficies coloreadas de manera funcional, no decorativa. La inclusión de madera y alambre introduce materiales pobres, industriales o utilitarios ajenos a la tradición noble del arte, reforzando el gesto antidogmático dadaísta.
La forma resultante es híbrida y ambigua. No representa un objeto reconocible. Tampoco es puramente abstracta. Sugiere un artefacto o un mecanismo rudimentario. Este carácter inclasificable es parte esencial de su sentido. La obra materializa una idea central del pensamiento dadaísta. La razón, lejos de civilizar, ha producido destrucción. El relieve parece el resultado de un proceso técnico sin finalidad humana, una máquina sin función útil ni ética. Así, Ernst convierte el objeto artístico en una acusación material contra la modernidad. La combinación de materiales y formas no responde a una composición clásica. Ernst trabaja siguiendo un principio que será clave en su carrera. El artista no impone la forma, sino que la descubre. Este enfoque anticipa el surrealismo y su interés por el azar, lo no consciente y la imagen como hallazgo. Raúl Hausmann fue un artista, poeta, teórico y agitador cultural austro-alemán, uno de los fundadores y principales ideólogos del dadaísmo de Berlín. Fue una figura clave en el desarrollo del fotomontaje, la poesía fonética y de una práctica artística radicalmente crítica con la sociedad moderna. Rechazaba frontalmente la razón burguesa, el nacionalismo y el militarismo, así como la cultura académica y el arte tradicional. Se interesó profundamente por la deshumanización del individuo moderno. Usó el humor, la provocación y el absurdo como herramientas políticas, defendiendo un arte que no consolara ni embelleciera, sino que desenmascarara. Cabeza mecánica, el espíritu de nuestro tiempo es una obra que consiste en una cabeza de maniquí de madera sobre la que Hausmann ensambla diversos objetos mecánicos e industriales, entre ellos una regla, engranajes, una cinta métrica, una taza, una cartera y elementos metálicos y técnicos. No se trata de una escultura tradicional, sino de un objeto encontrado, modificado, una forma temprana de assemblage o collage tridimensional. La cabeza no mira ni expresa, funciona como soporte pasivo de información y dispositivos. La mente humana aparece reducida a un receptáculo externo al que se adhieren datos, normas y funciones. El uso de objetos prefabricados subraya la estandarización del individuo, su pérdida de singularidad y la mecanización de la vida intelectual. Los objetos no están ahí por azar. Todos remiten a la medición, al control, a la utilidad y a la administración. La cabeza carece de gesto, de mirada y de identidad individual, lo que refuerza la idea de que el sujeto moderno no siente, no reflexiona críticamente y simplemente procesa y obedece. El subtítulo de la obra es profundamente irónico. Tradicionalmente, hablar de espíritu de una época se asociaba a logros culturales, a ideas dominantes y a avances intelectuales. Hausmann afirma que el verdadero espíritu de su tiempo es una mente mecanizada, vacía y determinada desde fuera. La obra denuncia que el ser humano contemporáneo ha dejado de ser un sujeto pensante para convertirse en un engranaje de sistemas políticos, técnicos y económicos. Johannes Baader fue un arquitecto, escritor y performer alemán conocido dentro del dadaísmo como el Ober-Dada, es decir, el Supremo Dada. Fue una de las figuras más excéntricas, mesiánicas y provocadoras del dadaísmo de Berlín. Centró su actividad artística en la acción, la palabra, el gesto y la construcción simbólica total. Baader se presentaba a sí mismo de manera irónica como profeta, ingeniero del caos y reformador espiritual de la sociedad moderna. Su obra en pantalla, El Gran Plasto Dio Dada Drama, no es una obra tradicional, no es una escultura clásica, no es arquitectura funcional, no es una pintura ni un texto único. Es una obra total, híbrida, entre instalación, altar, arquitectura absurda y monumento paródico. La obra consiste en una estructura vertical ensamblada formada por objetos encontrados, fragmentos de madera, papel y cartón, textos impresos y manuscritos, y fotografías, signos tipográficos y símbolos ideológicos. Su construcción recuerda a un altar caótico, una torre inútil y una catedral profana del absurdo. No está jerarquizado de forma clara, todo parece acumulado, contradictorio y excesivo. Podemos analizar el título para guiarnos en un análisis de la obra. El término plasto alude a algo construido, moldeado, ensamblado. Bader adopta una lógica similar al assemblage, pero llevada al límite. La palabra Dio apunta directamente a una crítica feroz a la religión institucional. Bader imita la forma del altar o del monumento sagrado, pero lo llena de fragmentos incoherentes y basura cultural.
ridiculizando la idea de verdad absoluta y de revelación divina. Por su parte, Dada implica la negación del significado estable, una burla del arte solemne y la celebración del absurdo como respuesta a la cultura racional. Así, el gran plasto Dada drama puede leerse como un antimonumento, es decir, un monumento al colapso de todas las grandes narrativas, al progreso, a la razón, a la fe, al Estado. En lugar de orden y elevación, ofrece ruido, acumulación y derrumbe simbólico. La obra existe inseparablemente de lo performático, del discurso oral y de la actitud provocadora de Bader. Es una obra que no se contempla en silencio, sino que exige incomodidad, rechazo y risa. Man Ray fue un artista estadounidense, nacido como Emanuel Radnitsky. Desarrolló la mayor parte de su carrera en París, convirtiéndose en una figura clave tanto del dadaísmo como del surrealismo. Su trabajo abarcó múltiples disciplinas: fotografía, pintura, escultura, cine y objeto, siempre con una actitud experimental y desafiante hacia las convenciones artísticas. Su producción estuvo marcada por el interés por el azar, el humor y la paradoja. La obra en pantalla, El regalo, consiste en un objeto cotidiano modificado, una plancha de ropa a la que Man Ray añadió una fila de tachuelas metálicas alineadas sobre la base con la que se plancha la ropa. El objeto es perfectamente reconocible, conserva su apariencia funcional, pero ha sido transformado de manera mínima y decisiva. Esa pequeña modificación hace que el objeto sea inutilizable y potencialmente peligroso. La plancha es un símbolo del hogar, de lo útil y de la vida doméstica. Al añadir las tachuelas, Man Ray anula su función original, convierte un objeto útil en un objeto agresivo silencioso e introduce la sugerencia de dolor donde se esperaba suavidad y orden. Ese gesto cuestiona la confianza ciega en la utilidad y en la racionalidad de los objetos modernos. También el título es profundamente irónico. Un regalo suele asociarse al placer, al afecto o al beneficio, pero este regalo es impracticable y violento. La obra plantea una paradoja central del dadaísmo. Lo que la sociedad moderna ofrece como progreso puede resultar dañino o absurdo. El hecho de que se trate de un utensilio doméstico no es casual. El hogar deja de ser un espacio seguro. La rutina se vuelve hostil y lo familiar se transforma en algo extraño. Bien, otro artista, Kurt Schwitters, fue un artista alemán vinculado a las vanguardias del siglo XX, célebre por haber creado un lenguaje artístico propio, al que llamó Merz. Aunque mantuvo relación con el dadaísmo, especialmente con el de Berlín, nunca se integró plenamente en ningún grupo. Su obra se caracteriza por una independencia radical. Usó sistemáticamente materiales de desecho en sus obras: papeles, billetes usados, entradas, sobres, maderas, fragmentos tipográficos. Otro rasgo importante de su estilo fue el interés por el azar, la fragmentación y el ensamblaje, buscando crear un arte autónomo, más poético que político. Schwitters entendía que la sociedad moderna producía fragmentos sin valor aparente y que el arte podía reordenarlos para crear nuevas relaciones de sentido. Sobre la palabra Mers, procede de un fragmento recortado de la palabra Commerce en alemán, que significa comercio. Schwitters la adoptó para designar toda su producción artística, desde el collage y la escultura hasta la arquitectura y la poesía sonora. Su concepto de Mers sugiere que todo puede convertirse en arte si se reorganiza creativamente. La obra en pantalla, Mers 458, Breathe, es un pequeño collage construido mediante la superposición de fragmentos de papel de diversa procedencia, tipografías impresas, recortes administrativos, papeles usados o restos gráficos. Los elementos no forman una imagen reconocible ni una narración clara. El conjunto se presenta como una estructura visual fragmentaria, cuidadosamente equilibrada en tamaño, color y ritmo. La obra está compuesta por papeles recortados de distintas texturas y tonalidades, elementos tipográficos parciales y superposiciones que crean una tensión entre orden y azar. Aunque los fragmentos parecen colocados de manera casual, existe una composición muy consciente, basada en relaciones formales más que en contenido simbólico explícito. Las letras y números no se leen, se ven. Schwitters transforma el texto en forma. Las palabras pierden su función comunicativa, se convierten en ritmos visuales y el lenguaje deja de decir para construir. Este aspecto acerca su obra a la poesía sonora y visual que desarrolló paralelamente. El formato reducido obliga a una observación cercana. No es una obra monumental ni agresiva, sino silenciosa y concentrada. El título es deliberadamente opaco. El número funciona como catalogación, no como significado.
Y la palabra Brit parece aludir a un nombre propio o procedencia concreta, posiblemente del material utilizado. La obra puede leerse como respuesta poética a la sociedad de posguerra. La cultura moderna aparece fragmentada, el sentido ya no es continuo ni total, y el arte no reconstruye el mundo, sino que lo recompone a partir de fragmentos. Otra obra de Schwitters, Imagen MERS 29A, pertenece plenamente al universo MERS, el sistema artístico desarrollado por Kurt Schwitters a partir de 1919. El amplio arco temporal de esta obra, 1920 a 1940, es significativo. Schwitters vuelve sobre la pieza, la modifica y la amplía, entendiendo la obra de arte como un proceso abierto, no como un objeto cerrado. Se trata de una obra híbrida situada entre la imagen pictórica, pues usa óleo, el relieve tridimensional y el assemblage de objetos reales. La inclusión de una ruedecilla con radios, elementos mecánicos y materiales heterogéneos rompe definitivamente con la ilusión del cuadro como ventana. La obra ocupa un espacio real, se impone como un objeto físico. De este modo, Schwitters amplía el collage plano hacia una construcción material compleja. La composición presenta una estructura densa y estratificada formada por fragmentos de madera, cartón y papel superpuestos, texturas contrastadas, texturas rugosas, por ejemplo, del corcho o del algodón, a la par que texturas duras del metal y lisas del linóleo. También hay elementos industriales reconocibles, el cubo de rueda con radios, la cadena y el botón. No hay un centro compositivo único. La mirada recorre la superficie guiada por tensiones materiales, contrastes de tamaño y textura y relaciones rítmicas entre fragmentos. La ruedecilla introduce un elemento circular dinámico que contrasta con las geometrías irregulares de los demás materiales. En esta obra los materiales no son neutrales, proceden del mundo cotidiano moderno, de la industria, del comercio, del uso doméstico. Son restos, residuos sin valor previo. Schwitters no los utiliza por su significado original, sino por su presencia física, su textura y su capacidad de relacionarse con otros elementos. El sentido surge de la relación entre fragmentos, no de la función original de cada objeto. La obra crece, se transforma como una estructura viva, lo que la aproxima a proyectos como el Meeresbau, la construcción espacial total que Schwitters desarrollaría en su propia casa. La obra puede entenderse, a final de cuentas, como una imagen material del mundo moderno, sin una utilidad, sin narración, sin centro estable. Schwitters no intenta reconstruir un todo perdido, sino aceptar la fragmentación y organizarla visualmente. Bien, hasta aquí nuestro repaso por el dadaísmo. Por su atención, muchas gracias.